En el presente video vamos a analizar la estructura del sistema de los números reales. Como se observa en esta lámina, los números naturales, los enteros racionales, los irracionales son parte de los números reales. Iremos analizando cada uno de estos conjuntos hasta llegar a la estructura completa que explicaremos con el esquema. Empezamos con la estructura más simple, que es el conjunto de los números naturales. Se dice que los números naturales son aquellos que utilizó el hombre para designar cantidades, que son el 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Algunos autores también incluyen el 0 como parte del conjunto de los números naturales. Con dicho conjunto podemos definir varias operaciones y vamos a analizar de estas operaciones cuáles de ellas cumplen con la propiedad de clausura o cerradura. ¿Qué dice la propiedad de clausura o cerradura? Nos dice lo siguiente, que si sumamos, multiplicamos, restemos o dividimos dos números, dicho resultado debiera estar dentro del conjunto. Y se ve claramente que el conjunto va a cumplir la propiedad de clausura solo para la suma y la multiplicación, que lo vamos a ejemplificar enseguida. Empecemos con la suma, que sí se cumple. Si tenemos dos números naturales, digamos el 7 y el 12, al sumarlos nos va a generar otro número natural. Quiere decir que para la suma sí se cumple la propiedad de clausura o cerradura. En el caso del producto también se cumple la propiedad de clausura, es decir, al multiplicar el número natural 7 por el número natural 9 nos va a dar el número natural 63. Si vamos a la resta, ya no se va a cumplir la propiedad de clausura o cerradura, dado que, por ejemplo, si restamos el natural 7 menos el natural 9, el resultado obtenido deja de ser un número natural, es decir, el resultado va a ser menos 2, que no es un número natural, quiere decir que aquí falla la propiedad de clausura o cerradura. Lo mismo ocurre con la división. Al dividir el natural 4 entre el natural 5, evidentemente el cociente no es un número natural. Quiere decir que para el caso de la suma y el producto sí se cumple la propiedad de clausura con naturales, pero la división y la resta no se cumplen. Vamos al menú y analizaremos el conjunto de los números enteros. Nos dimos cuenta que el conjunto anterior es un conjunto insuficiente para establecer la propiedad de clausura y cerradura para la resta. Y si queremos hacer posible que se cumpla dicha propiedad para la resta, va a ser necesario crecer el conjunto de los naturales al conjunto de los números enteros. ¿Cuáles son dichos números? Aquí ya se incluye el 0, va a ser todos los enteros positivos y también los enteros negativos. Este es el conjunto de los números enteros. Aquí ya se va a cumplir la propiedad de clausura para la resta. Empecemos por ver qué es lo que se cumple y qué no se cumple. La propiedad de clausura y cerradura, en este caso, sí se va a cumplir para la suma, la resta y la multiplicación, no así para la división. Revisemos en el primer caso la suma. Si sumamos dos números enteros, el entero 8 y el entero menos 12, nos va a dar el entero menos 4. Quiere decir que sí se cumple la propiedad de clausura o cerradura. Para el caso de la multiplicación también se cumple. Si multiplicamos el menos 3, que es un número entero, por el entero 2, nos va a dar el entero negativo menos 6, que se sigue cumpliendo la propiedad de clausura y cerradura. En el caso de la diferencia también se cumple. El entero 16 de resto al entero menos 7, recuerden que menos se convierte en más, va a ser 23, el entero 23, que también se cumple dicha propiedad de clausura. Pero la división no es posible. Si dividimos el entero 23 entre el entero 3,
pues el cociente ya no es entero. Quiere decir que para el caso de la división no se cumple la propiedad de clausura y cerradura en el conjunto de los números enteros. Entonces vamos a analizar el siguiente conjunto, que es el conjunto de los números racionales. Aquí los números racionales ya va a ser posible cumplir la propiedad de clausura para la división, aparte de la suma, resta y multiplicación. Revisemos la definición primero. Se dice que un número racional es aquel número que se puede expresar como el cociente de dos números enteros. Si a un entero le llamamos A y a otro le llamamos B, el racional se define A sobre B, donde excluimos el 0 para B, o sea, B debe ser distinto de 0. Vamos analizando las operaciones que cumplen con la propiedad de clausura o cerradura. Empezamos con la suma. Si sumamos el número racional 3/5 más el racional 4/7, el resultado va a ser el número racional 41/35. Lo mismo ocurre con el producto de números racionales. Si multiplicamos 3/5 por 2/9, el resultado va a ser 2/15, que también es un número racional. En el caso de la resta, si restamos 3/5 menos 1/4, la respuesta es también un número racional. Y también con la división, si dividimos 3/4 entre 1/5, el resultado es 15/4, que también es un número racional. Hasta aquí se cumple la propiedad de clausura, es decir, la suma, el producto, la resta y la división sí se cumple la propiedad de clausura. Pero hay otras operaciones en las que no se cumpliría la propiedad de clausura. Por ejemplo, la operación de radicación. Si sacamos la raíz cuadrada de un número racional, no siempre va a ser un número racional. Es decir, que para la operación de radicación, el conjunto de los racionales no va a ser suficiente. Vamos entonces al menú para analizar finalmente el conjunto de los números reales. El conjunto de números reales es aquel conjunto lo suficientemente amplio en el cual se cumple la propiedad de clausura para todas las operaciones suma, resta, multiplicación y división, y además la radicación. Vamos analizándolo. Primero para la suma. Si sumamos dos números reales, en este caso raíz de 5 sobre 2 más 3 veces raíz de 5, me da como respuesta 7 medios de raíz de 5, que es un número real. Quiere decir que sí se cumple la propiedad de clausura y cerradura. Para el caso de productos también, si multiplicamos la raíz de 3 por 4 veces la raíz de 5, la respuesta va a ser el número real 4 veces la raíz de 15. Si vamos con la diferencia, ocurre lo mismo. Si restamos el número real 7 veces la raíz de 3 menos 4 veces la raíz de 3, el resultado va a ser 3 veces la raíz de 3, que es un número real. La división, por lo mismo, ocurre lo mismo. Dividimos 7 veces la raíz de 3 entre raíz de 2, la respuesta va a ser 7 medios por raíz de 6. Y la radicación también se cumple. Si extraemos raíz cuadrada a un número real, el resultado va a ser un número real. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 45 es igual a 3 veces la raíz de 5. Como pueden ver, el conjunto de los números reales es lo suficientemente amplio para que se cumplan las propiedades de clausura y cerradura para la suma, para el producto, resta, división y otras operaciones como la radicación. Finalmente vamos a analizar el esquema. El esquema está de la siguiente manera. El conjunto de los números reales se divide en dos grandes conjuntos, que es el conjunto de los números racionales y de los irracionales. El conjunto de los racionales se va a dividir en enteros y en fracciones. Y también aparecería aquí el conjunto de los enteros. Se divide en el conjunto de los enteros positivos, que son naturales, los enteros negativos, y obviamente también va a estar el cero.
que es el entero, que es no negativo, no positivo, es el neutro. Las fracciones se subdividen en fracciones propias y fracciones impropias. Son propias cuando el numerador es menor que el denominador, impropias cuando ocurre lo contrario. En el caso de los números irracionales, solo se subdividen en irracionales positivos y irracionales negativos. Esta es la estructura en la que se subdividen los números reales. Con esto damos por terminado el análisis del sistema de los números reales, que lo hemos explicado por un proceso de extensión utilizando la propiedad de clausura o cerradura.